Orihuela, vista desde el puente de Rusia. De nuevo tenemos aquí la sección de Antonio Mazón, espacio patrocinado por Restaurante El Tranvía de Orihuela. Volvemos al puente de Rusia, ya tenemos aquí a Antonio y vamos a seguir nuestro viaje de Tudmir a Oriola. En el capítulo de hoy despedimos a otro personaje fundamental, nada menos que Alfonso X el Sabio. Buenos días a todos. Así es, se nos va tu tocayo, don Alfonso, por la gracia de Dios, rey de Castilla, de Toledo, de León, de Galicia, de Sevilla, de Córdoba, de Murcia, de Jaén y del Algarve. Con su muerte desaparecía el más culto y universal de nuestros reyes medievales, un hombre adelantado a su tiempo, incomprendido, impopular y con una vejez muy desgraciada. Educado por los mejores profesores de la época, musulmanes incluidos, en su corte se mezclaron las corrientes humanistas tradicionales con la filosofía de Aristóteles, traducida por Averroes. Rodeado de juristas, de poetas, de científicos y traductores, dejó como legado una extensa obra en lengua castellana que tocaba todos los campos del saber. Las 7 partidas, las cántigas de Santa María, la historia de España, la general historia, un libro de astrología, otro sobre los juegos de mesa. En resumen, un auténtico erudito que abarcó numerosas facetas artísticas y literarias. También fue el monarca que se dirigió por primera vez a sus súbditos en el lenguaje que hablaba el pueblo, desechando el latín en sus documentos. A nivel local, concedió a Orihuela los fueros y franquezas de Murcia, similares a los de Sevilla, los primeros repartimientos entre los pobladores y los privilegios de mercado semanal y de la feria anual. A pesar de su esplendoroso reinado, sus últimos años fueron muy amargos. A la renuncia definitiva al imperio se unieron los problemas de la frontera con Granada y el principio de un conflicto dinástico que, como veremos, fue decisivo en nuestro paso a la corona de Aragón. Pero no adelantemos acontecimientos. Hace un par de programas dejamos Castilla en 1275, sumida en una guerra con Granada y con los nuevos invasores africanos. 2 años después, el sultán Abu Yusuf volvió a desembarcar en Tarifa, sembrando el terror con devastadoras campañas en territorio castellano. Alfonso X empleó personalmente la defensa, pero la superioridad militar de los benimerines destrozó todas sus esperanzas. Hundida la armada castellana en Algeciras, con ella se hundió el sueño de una cruzada en el norte de África. A pesar del severo castigo, el ejército castellano volvió a atacar a Granada con ayuda de las órdenes militares. Por indisposición del monarca, fue su hijo, el infante Sancho, el encargado de dirigir la campaña, alcanzando gran protagonismo entre la nobleza. Alfonso era ya un monarca enfermo, desmoralizado y con las arcas del reino vacías por los cuantiosos gastos que había ocasionado el sueño imperial. En 1281 reanudó el hostigamiento contra Granada, arrasando gran parte del territorio nazarí y obligando a Muhammad II a firmar una tregua ventajosa en la que las fortalezas y castillos de la frontera pasaron a manos castellanas. No podía recuperar los territorios ocupados por Abu Yusuf, pero al menos diseñó un sistema defensivo para evitar males mayores. Asegurada la frontera, en las Cortes de Sevilla trató de consolidar la estabilidad interna de su reino, que parecía haber pasado su etapa más crítica. Pero allí reventó la peor de sus amenazas. En aquellas Cortes,
Alfonso se entrevistó con su hijo Sancho para dejar bien claros los derechos al trono del infante Alfonso de la Cerda, hijo del fallecido primogénito Fernando. Sancho se enfureció con su padre, proclamándose heredero por encima de los derechos de su sobrino. Y así comenzó el grave conflicto sucesorio, una guerra civil entre padre e hijo, en la que Sancho jugaba con ventaja. Gracias a sus hazañas militares y al papel desempeñado como cabeza visible de la corona durante las continuas ausencias de su padre, se había ganado el respeto de la nobleza y del clero, que mayoritariamente le brindaron su apoyo. Fue también muy fácil aprovecharse de la impopularidad de su padre, que llevaba demasiados años multiplicando los impuestos para financiar proyectos que el pueblo nunca podía entender. En aquellos momentos preferían un rey bravo a un rey sabio. Frente a un monarca tan revolucionario en leyes y costumbres, el infante aparecía como defensor de las tradiciones castellanas, el líder que podía acabar con la crisis en la que su padre había metido a Castilla. Sancho convocó sus propias cortes en Valladolid y el sabio fue depuesto por un consejo de nobles y obispos encabezado por su propio hermano. Aunque lo proclamaron rey, se conformó con quedar como heredero hasta la muerte de su padre. Alfonso maldijo a Sancho en su testamento, apartándolo de la sucesión. Y no solo eso. Previendo la guerra civil que se avecinaba en minoría de edad de sus nietos, declaró heredero de Castilla y de León nada menos que al rey de Francia, calculando que como tío y tutor de los infantes de la Cerda administraría el reino hasta la mayoría de edad del infante Alfonso. No olvidemos que la viuda de Fernando de la Cerda era Blanca de Francia, la hija de San Luis. Es por eso que Felipe III no dejó de presionar desde el otro lado de los Pirineos, amenazando incluso con la guerra si el heredero no era su sobrino. Y para colmo, la reina le dio otro disgusto, llevándose a sus nietos a escondidas. Violante viajó a Aragón en secreto y puso a salvo de la guerra a los infantes, dejándolos al cuidado de su hermano, Pedro III, quien supo utilizarlos para mantener controlado a su sobrino Sancho. La obediencia a Alfonso X quedó limitada prácticamente a los reinos de Sevilla y de Murcia. Ya muy enfermo, se refugió en la capital del Guadalquivir, pasando allí la última etapa de su vida, arropado por algunos fieles y por el pueblo sevillano, que siempre le manifestó su cariño. Y allí falleció el 4 de abril del año 1284, a los 62 años de edad. Cuenta la leyenda que en señal de gratitud, Alfonso otorgó al leal pueblo de Sevilla un lema a modo de jeroglífico que adorna el escudo de la ciudad. Está formado por las sílabas no y do, separadas por una madeja, creando la expresión fonética no madejado. Suena bonito, sí, pero no es más que una preciosa reinterpretación de un símbolo añadido al escudo de Sevilla en el siglo XV. Existen otras teorías que lo relacionan con el nudo gordiano de Alejandro Magno o con la frase latina nomen domini, es decir, en el nombre de Dios. Otra cosa que nunca sabremos es si, como indica las crónicas de Alfonso X, el monarca perdonó a Sancho en el lecho de muerte, o si se trató de un bulo lanzado por los partidarios de su hijo para facilitar su llegada al trono. Lo cierto es que Sancho, apodado el Bravo, no tuvo problemas para ser elegido rey a la muerte de su padre,
olvidando las disposiciones sucesorias de su testamento y contando con el apoyo de casi todos los sectores del reino. Desaparecido Alfonso, su hijo Sancho IV y su nuera María de Molina implantaron en la corte un modelo cultural completamente diferente al que el sabio había defendido, volviendo a los usos y costumbres de la época. En cuanto a su tumba, los testamentos del rey sabio, escritos de su puño y letra con hermosa caligrafía, no dejaron claro el lugar exacto en el que había de reposar su cuerpo. Deseaba ser sepultado en Sevilla, su ciudad favorita, o en Murcia, su primera conquista, pero con una condición: debían extraer su corazón y entregárselo al maestre del temple para que lo enterrase en Tierra Santa. Por fin, decidieron depositar su cuerpo en la Catedral de Sevilla, pero el corazón y el resto de sus órganos reposan hoy en la Catedral de Murcia. Si en el último programa hablamos de las 2 cabezas de su suegro Jaime I, en este toca hablar de las 2 tumbas de Alfonso X. Extraídas sus vísceras para llevarlas a Murcia, dejaron el corazón al adelantado mayor del reino para que se encargase de custodiarlo hasta que los templarios organizasen la expedición a Jerusalén. Pero eso no ocurrió nunca, y seguramente, ante la imposibilidad de cumplir el último deseo del fallecido, decidieron depositarlo junto al resto de sus órganos en la capilla que llamaban Santa María la Real de Murcia. En el siglo XV, el concejo murciano los traspasó a la recién inaugurada catedral, donde el corazón del sabio aún espera su viaje a Jerusalén. Hasta el mes que viene.